Hablemos de Colombia. Estudiantes de universidades públicas, profesores y trabajadores de diferentes sectores salieron durante este miércoles desde muy temprano, hace ya algunas 3 horas aproximadamente, en algunas de las principales capitales, para protestar en la denominada toma de capitales, y eso es en rechazo a la reforma tributaria y en respaldo al paro universitario que fue decretado desde el anterior 11 de octubre y que, entre otras cosas, está buscando un mayor financiamiento para la educación pública superior en Colombia. Las manifestaciones comenzaron principalmente en Bogotá, ciudad capital, también ya se han dado en otras ciudades, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, algunas de esas principales ciudades. Revisemos la cuenta en Twitter de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, se le denomina como FECODE, así se le conoce. Están participando en esta jornada de protesta y en redes sociales mantienen activa convocatoria. Este es el portal de La Vanguardia. Tenemos el trino de FECODE. Si tenemos el trino de FECODE, vámonos con la publicación que ha hecho recientemente la Federación de Docentes de Colombia, la Federación de Profesores de Colombia. Ahí está, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy nos unimos estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas, camioneros, pensionados, los sectores con mayores necesidades en una sola voz. ¿Cuál es? No a la ley de financiamiento, ni disfrazada, ni a cuentagotas. Ahora sí veía en pantalla hace algunos segundos el portal La Vanguardia. Vámonos de inmediato a la publicación que hacen desde este medio de comunicación. Hoy, estudiantes harán la toma de capitales en Colombia, así refleja este medio de comunicación. Ahí está el titular. Tras casi 50 días de paro nacional, los estudiantes de las 32 universidades públicas salen durante este miércoles. A esta hora están marchando por 7ª vez para exigir más recursos para la educación superior pública y además cuentan con el apoyo del sector de los transportadores, los sectores de diferentes sindicatos, el sector judicial y también el sector agropecuario. Portal Pulímetro Colombia, vamos a ver el titular, aparece en pantalla. Así avanza la toma de capitales, hasta ahora el paro nacional más grande del último año. Hasta ahora este es el paro nacional más grande de este 2018. Se le denomina esta protesta como la toma de capitales. Los universitarios, quiero decir, le están exigiendo al gobierno de Iván Duque que destine mayores recursos para la educación pública. Mientras tanto, los transportistas y el campesinado están rechazando el alza en los combustibles y la ley de financiamiento. Nuestros corresponsales en el lugar de la noticia tienen información de referencia a esas convocatorias, a esas protestas en redes sociales. Revisamos rápidamente publicaciones que hacen desde Twitter. Tatiana Portela, corresponsal de Telesur. A esta hora avanza la movilización estudiantil en compañía de la Guardia Indígena en el marco del paro nacional. Estos sectores rechazan las políticas neoliberales del presidente Iván Duque. Publicación además que aparece en pantalla, también lo tiene www.telesurtv.net. También hay más publicaciones de otra de nuestra corresponsal, quiero decir, Paola Fernández. Vámonos a la cuenta de Paola Fernández. Paola Fernández publicaba esto hace solamente algunas horas. Sin importar el inclemente sol y las bajas temperaturas, avanzan los estudiantes que desde las regiones marchan rumbo a Bogotá para exigir que se respete el derecho a la educación pública y a la protesta social. Mire cómo estaban haciendo la convocatoria desde hace ya algunas semanas, con la etiqueta "Se vale protestar". De esto precisamente estábamos hablando ayer en la conexión digital meridiana de Telesur. También hay más información de referencia en redes sociales, pero vámonos con las publicaciones que hacen los usuarios de Twitter. Publicaciones de los usuarios en Twitter. Araújo, el gobierno de Iván Duque, manipulado por Álvaro Uribe Vélez, en solo 100 días tiene este país colapsado. Sus políticas antisociales nos están llevando cada día a las calles en defensa de nuestros derechos. Exijo el respeto al sagrado derecho a la consulta previa. A la calle del 28. Con esta etiqueta también estaban haciendo la convocatoria de salir a marchar este 28 de noviembre. Más publicaciones en redes sociales, más publicaciones en Twitter. Shair Castiblanco, a la calle del 28, utiliza la misma etiqueta por una educación pública de calidad, por trabajo decente y con salarios dignos. Una última publicación, avanzamos. Aparece en pantalla, Sintra Cerro Matoso. Hoy nos unimos a las marchas buscando mejoras para la educación pública del país y en contra de la ley de financiamiento. A la calle del 28, unidos somos más. 3 fotografías que dan cuenta de esta movilización, cómo se está desarrollando en las principales ciudades de Colombia. Avanzamos, hay más noticias. Mientras llegan las comitivas internacionales a Buenos Aires, la capital de Argentina, avanza con cientos de actividades la Semana de Acción Global contra el denominado G20. Hace un día, por ejemplo, el martes, cerca de 30.000 personas colmaron el estadio de Atlanta en Buenos Aires bajo la consigna "No al G20, fuera el Fondo Monetario Internacional". Mientras tanto, este miércoles ha iniciado ya la Cumbre de los Pueblos en la Universidad de Buenos Aires, donde además se dan cita gran cantidad de intelectuales, movimientos
sociales y organizaciones sociales de América Latina y también de diferentes países del planeta. Hay un intenso programa académico de conferencias, charlas y también talleres. Las diferentes actividades de rechazo al G20 tendrán el punto más álgido este próximo viernes. 2 días faltan. Este viernes, cuando se realiza además una multitudinaria marcha de rechazo a la cumbre de mandatarios de organismos internacionales. Vamos a revisar de inmediato en directo información con Sabrina Roto. Continúan en la República Argentina actividades contra la cumbre del G20 que reunirá este viernes y sábado a los mandatarios de las principales economías del país. Recordemos, en el día de ayer se realizó un acto multitudinario en el estadio de Atlanta convocado por organizaciones sociales y políticas con fuertes críticas tanto al G20 como al Fondo Monetario Internacional. Esta mañana trabajadores de la economía popular junto a otras organizaciones sociales también se manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde exigieron la declaración de la emergencia alimentaria y la ampliación de la emergencia social. En el transcurso del día de hoy se van a desarrollar también distintas actividades en el marco de la Cumbre de los Pueblos, entre ellas el Foro de la Juventud y el lanzamiento de la campaña Nuestros Cuerpos, Nuestro Territorio, con una fuerte crítica a la criminalización de las mujeres y también de las defensoras de derechos humanos de personas LGTB. Recordemos, mañana también frente al Congreso de la Nación se instalarán distintas carpas, también con conversatorios, asambleas, charlas, debate, intervenciones artísticas, que va a finalizar con un festival entre las 8 y las 11 de la noche. Y para el viernes se prevén distintas movilizaciones en todo el país, y la movilización central, a pesar de estar sitiada virtualmente en la ciudad de Buenos Aires con la suspensión de los servicios de transporte, el cierre de accesos, se va a realizar una movilización que partirá desde 9 de julio y San Juan, y que va a recorrer las calles de la ciudad para protestar en contra de esta cumbre de mandatarios que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Sabrina, gracias. Revisemos Prensa Digital, portal Noticias Urbanas. Vamos a ver el titular. Aparece en pantalla. Importantes marchas contra la cumbre. Se viene el no al G20. Este miércoles se producen ya en la ciudad de Buenos Aires varias marchas contra la cumbre de líderes mundiales del G20, que se va a estar realizando desde este próximo viernes en Costa Salguero. Esta semana ya se realizaron varias protestas, pero hoy se lleva a cabo una de las más importantes, de la denominada no al G20. El cronograma de estas protestas arrancaba muy temprano, cerca de las 9 de la mañana, tiempo local, en Buenos Aires, en Argentina. Los becarios de la Universidad de Buenos Aires, la denominada UBA, ya realizaron una concentración en Viamonte, entre las calles Reconquista y San Martín. A esa misma hora hubo también una manifestación en el Ministerio de Desarrollo Social, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Belgrano, encabezados por los diferentes gremios, también organizaciones de barrios de a pie y también por el Polo Obrero. Infobae, vamos a ver el titular. Aparece en pantalla. No hubo acuerdo entre el gobierno y los manifestantes por la organización de las protestas contra el G20. Ni en el recorrido de las marchas, el esquema de controles de los micros o la forma en que se plantearon las protestas anti-G20, el gobierno y las organizaciones sociales se reunieron para avanzar en un acuerdo para definir las diferentes características de los actos en contra de la cumbre de presidentes. Pero lamentablemente no lograron ponerse de acuerdo, no coincidieron en algún cronograma. Ciertamente hubo necesidad, la reiteraron, la dejaron allí plasmada, de que las manifestaciones en protesta se hagan de forma pacífica, y esto sí quedó en acuerdo. Van a comenzar unas movilizaciones de forma pacífica. Hay más medios de comunicación, portal La Prensa. Vamos a ver el titular. Argentina recibe cumbre del G20 en plena crisis económica. La cumbre del G20, que se celebra en Buenos Aires, en Argentina, será además un evento internacional, de por sí el más importante que haya organizado este país, el más importante evento político internacional que haya organizado la Argentina. Pero contrariamente a lo que espera Mauricio Macri, una Argentina en plena crisis económica recibirá a los líderes mundiales. Una crisis que lo empujó además a pedir un auxilio, a pegarle un grito al Fondo Monetario Internacional por unos 56.000 millones de dólares, el más elevado en la historia del organismo.
Vámonos a las cifras de esta crisis económica que el anfitrión Mauricio Macri no desea mostrar, y esto lo han denunciado diferentes organizaciones sociales. Aparecen en pantalla, tiene que ver la depreciación del 50% del peso argentino frente al dólar. El dólar va subiendo en Argentina, se proyectaba sobre los 40 pesos. Inflación proyectada entre 45 y 50% para el cierre de este 2018, ve usted la cifra. Aumento de la pobreza que se sitúa en 27.3% y el desempleo en 9.65%. Contracción económica prevista de 2.6 para 2018 y de 1.6 para 2019. ¿Qué dicen los argentinos? Vamos a ver a las redes sociales qué es lo que están publicando. Jonathan Tea, un poquito más de lo que fue el impresionante grito colectivo No al G20, publicación que fue hecha muy temprano durante este 28 de noviembre. Una gráfica que da cuenta de estas multitudinarias concentraciones en rechazo al G20, a esta cumbre que comienza este próximo viernes en Argentina, y también en rechazo al Fondo Monetario Internacional, porque vienen representantes del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Otra publicación, sigo en Twitter, avanzamos. Valeria FGL etiqueta No al G20. La marcha en protesta saldrá desde la avenida San Juan y 9 de Julio hasta la avenida de Mayo, de la cual se marchará hasta el Congreso. En conferencia denunciaron las restricciones a la libre manifestación y el inmenso despliegue represivo para la cumbre del G20. Además, una gráfica que da cuenta de estas organizaciones, de estas convocatorias que están haciendo desde diferentes organizaciones sociales en Argentina. Otra publicación, avanzamos. Vanessa Romaro. No entiendo si el vallado, la militarización y el virtual estado de sitio por la cumbre del G20 es para protegerlos a ellos de nosotros o a nosotros de ellos. ¿De qué lado de la valla están los violentos y los asesinos? Etiquetas de la jornada: No al G20 y fuera G20 Fondo Monetario Internacional. Así se están pronunciando los diferentes usuarios de las plataformas digitales en Argentina. Más informaciones usted las puede conseguir en www.telesurtv.net. Allí además hay imágenes de referencia de lo que ha sido noticia a lo largo de todas estas jornadas. Noticias además que le han dado la vuelta al mundo. Ya venimos. Hemos hablado de movilizaciones en Colombia, también movilizaciones en Argentina a lo largo de toda esta semana, multitudinaria de Colombia, por cierto, la movilización que se genera en ese preciso momento. Pero hay más huelgas. Una huelga general provocó este mismo miércoles en Grecia interrupciones del transporte público y además la paralización de barcos en los principales puertos. Estos paros, estas movilizaciones piden un aumento del salario mínimo y además la reintroducción de la negociación colectiva. Desde que comenzó la crisis de la deuda en Grecia en 2009, Grecia ha recibido cerca de 260.000 millones de euros y todo esto en préstamos como parte de su rescate. A cambio, el Estado griego despidió a trabajadores del sector público, aumentó los impuestos, también recortó las pensiones como parte de una amplia campaña de austeridad. Vamos a revisar prensa internacional, a ver cómo lo reflejan medios europeos, medios españoles, para ser específicos. Portal La Vanguardia. Sector privado hace huelga en Grecia contra recortes y contra austeridad. El seguimiento a la protesta ha sido especialmente visible en los diferentes medios de transporte. En Atenas se interrumpió el servicio de metro, el tranvía y el trolebús durante 24 horas aproximadamente. Los ferrocarriles también permanecían anclados y los autobuses funcionaron, pero de forma parcial. En el resto del país también se vivieron interrupciones en las conexiones ferroviarias interurbanas. Así refleja el medio de comunicación La Vanguardia. En pantalla, la convocatoria que ha hecho la Confederación General de Trabajadores, y en esta convocatoria están exigiendo combatir la evasión fiscal, exigen un salario mínimo único de 751 euros, también exigen recuperar los convenios colectivos, trabajo para todos, sistema de seguridad social justo y sostenible, le dicen no a los nuevos recortes en las pensiones, algo que el gobierno de Alexis Tsipras ya había prometido.
que no hará y confirmaba que con la aprobación de los presupuestos del próximo año no se iban a dar estos recortes, para ser específicos. Otro portal Fishinfo. Vamos a ver cómo están titulando desde esta plataforma. En pantalla el titular: griegos van a huelga para pedir mejoras salariales e impuestos más bajos. En sus presupuestos de 2019, los primeros, tras acabar el rescate económico, Grecia dijo que no iba a introducir recortes en las pensiones y que apuntaba a un objetivo de superávit primario de 3.6% del Producto Interno Bruto. La línea con su compromiso de controlar las finanzas públicas. El gobierno del premier Alexis Tsipras, que se enfrenta además a elecciones durante este próximo 2019, también ha dicho que restablecerá la negociación colectiva y que va a aumentar por primera vez desde 2009, cuando iniciaba la crisis económica en Grecia, el salario mínimo, que se redujo en nada más y nada menos que en 32% a unos 500 euros durante la crisis. Seguimiento correspondiente de ello ha hecho Givader Videasa, corresponsal de Telesur en Atenas, en Grecia. Publicaciones aparecen en pantalla, un hilo de trinos, menor participación que en huelgas generales anteriores. Aún así, miles de personas han salido a las calles de Atenas hoy para reivindicar la recuperación de los derechos laborales que la Troika les arrebató durante la crisis. 28 de noviembre, jornada de hoy, 45ª huelga general desde el 2010, y así era como se vivía este panorama de huelga. Imagen de referencia, publicación que hace Givader Videasa, corresponsal de Telesur en Atenas, en Grecia. Hay publicaciones que llaman poderosamente la atención en redes sociales. Me quedo precisamente en Twitter. Publicaciones que hacen los diferentes usuarios. Fotografías, sobre todo. Vámonos de inmediato con estas fotografías. Esto lo hace el usuario Nicolás Gregorius. Una huelga, 24 horas de huelga. Esto ocurre en Atenas, en Grecia. Vamos a cliquear. Ahí está. Ve usted integrantes de diferentes sindicatos, trabajadores públicos, también trabajadores privados, que están, entre otras cosas, pidiendo: 1, aumento del salario mínimo; 2, que ya no se registren más recortes; y 3, que dejen de subir los impuestos en Grecia, así como mayor poder adquisitivo quiero decir, para todos los ciudadanos griegos. Vamos a hablar de otras informaciones que también se han registrado durante esta jornada de miércoles. Hay una jornada de tensión y también de protestas de médicos y bomberos y también estudiantes. Esto ha ocurrido en Barcelona, en España. Las protestas de los integrantes de diferentes sectores, sector sanitario, por ejemplo, sectores de bomberos, han coincidido en el Parlamento en Barcelona, y allí se han vivido verdaderos momentos de tensión. Empujones se registraron entre los Mossos d'Esquadra y los integrantes de los diferentes sindicatos y sectores sociales. Un bombero, por ejemplo, fue detenido. Los universitarios iniciaron 2 jornadas de huelga para exigir una reducción de 30% de las tasas de interés. Este jueves, dentro de un día, está prevista otra gran movilización y también van a participar varios sectores. Publicaciones además que se registran en redes sociales. Vamos a ver de inmediato cómo lo están registrando diversas cuentas. Cataluña Sucesos. Última hora. Hablaba hace algunos segundos de empujones entre los Mossos d'Esquadra y los diferentes sindicatos que hacen vida en Barcelona, en la comunidad autónoma catalana. Ve usted la imagen que da cuenta de ello. Joan Ortiz, uno de nuestros corresponsales, también le ha hecho el seguimiento. Vámonos a la cuenta en Twitter de Joan. Huelgas como las del sector público catalán demuestran que la crisis solo se fue para algunos. Hoy, a la de los trabajadores sanitarios y los bomberos se están sumando también los estudiantes. Esto lo refleja Joan Ortiz. A la de los trabajadores sanitarios se están sumando la de los bomberos, y también los estudiantes salían a las calles. Hay otras informaciones también que se registran a lo largo de toda esta jornada y que también han repercutido durante toda esta semana. Por ejemplo, hablemos de Venezuela. El plan Vuelta a la Patria que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha permitido, luego de 3 meses hasta la fecha, que unos 10.000 connacionales, 10.000 venezolanos, hayan sido repatriados desde varios países latinoamericanos, donde además han sido víctimas de actos de xenofobia y también maltratos. Nuestra casa, www.telesurtv.net, da cuenta de ello en la plataforma digital, también en redes sociales. Estamos en Twitter como @telesurtv. Información en pantalla: unos 10.000 venezolanos repatriados con el plan Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria es la etiqueta. Al menos 100 ciudadanos retornaron a su país en el vuelo 13 desde Perú. Esto ocurría hace solamente un día, para participar en los programas sociales del gobierno venezolano. A otras noticias, en Chile, el carro lanzaagua de los carabineros ingresó a la emblemática Plaza de la Constitución para reprimir a los trabajadores que estaban esperando un acuerdo de reajuste salarial. Paola Dragnik tiene el reporte en Twitter. Los trabajadores del Estado
y la mesa pública continúan sus negociaciones. Eso fue en Santiago. Ahora publicación que hace otra de nuestras corresponsales de Telesur. También se registran protestas. Cusco y Puno, por ejemplo, esto es en Perú, lo publica Verónica Insausti. Son algunas regiones donde más se siente el paro. Al final del día se realizarán marchas a nivel nacional para exigir reforma estructural y del sistema y una nueva constitución. Hay paro y marcha nacional, paro de trabajadores en Perú también a lo largo de toda esta jornada. Inicialmente habían dicho un paro de 24 horas, vamos a ver si se extiende o no. Hay una movilización, está prevista para esta jornada de miércoles, se espera y sea a las 6 de la tarde, tiempo local en Perú. Vamos de inmediato con lo más recomendado de Telesur. A ver, mucha atención a lo más recomendado desde nuestra casa periodística, porque como enemigos del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la otrora guerrilla de las FARC, el documental La Negociación retrata al ahora senador, expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exministro de Interior y Justicia Fernando Londoño, razón por la que miembros del Centro Democrático, incluido el propio Álvaro Uribe, están ejerciendo presión para tratar de censurar ese documental en toda Colombia. Y hace un día, por ejemplo, los políticos que están integrando el Centro Democrático estaban difundiendo en redes sociales mensajes de censura en contra de esta producción audiovisual que usted ya comenzará a ver en segundos, ahí aparece ya en pantalla. Una producción audiovisual que se denomina La Negociación, así se llama. Es una producción de la directora Margarita Benítez y que narra desde las diferentes aristas la historia, las dificultades, los logros y sobre todo los momentos más coyunturales que marcaron profundamente las negociaciones y la posterior firma del acuerdo de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el ahora movimiento Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esta firma del acuerdo de paz se hizo en 2016. Estos hechos que se han dado en Colombia ha tenido mucha repercusión en redes sociales. Los usuarios de las plataformas digitales han expresado sus críticas por medio de la etiqueta "Iré a ver la negociación", por lo que están exigiendo que prime el debate político para construir la historia de Colombia a través de la libertad de expresión y que no sea cohibida y que además tampoco se violente el derecho a la información, que es de por sí información de interés general. En pantalla, parte del tráiler de La Negociación. Lo compartimos desde Telesur y esto es lo más recomendado de esta jornada. Una negociación muy dura y difícil. Esto no fue un regalo. Pues claro que valió la pena que nos dejemos de matar. ¿Prevalecerá la paz o se iniciará otro ciclo de violencia? La negociación. Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. Y esa precisamente es una de las preguntas que se están haciendo millones de colombianos, tanto los que están en el país como los que vivimos afuera. ¿Prevalecerá la paz o va a comenzar otro ciclo de violencia en Colombia? ¿Qué va a pasar? Ahí la protesta que se ha hecho en redes sociales para que prime el deseo a la información en Colombia. Ya llegamos al final de esta conexión digital meridiana de Telesur. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Les dejamos con información que usted además puede conseguir en nuestra multiplataforma. Estamos a un solo clic de distancia. Estamos en www.telesurtv.net. Hay información cultural. Por estos días se está desarrollando el Festival Internacional de Cine de El Cairo. Vamos con las imágenes y con ellas despedimos. Hasta la próxima.